Saludos cordiales a todos ustedes, especialmente a los telespectadores de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y bienvenido, don Francisco Hernández Espínola, diputado y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, vicesecretario general del Partido Socialista Canario PSOE y candidato, encabeza la candidatura socialista a la Cámara Legislativa por la circunscripción de Tenerife. Bienvenido, don Francisco. Muchas gracias. Bien, tendremos que recordarles a todos ustedes, una vez más, que en este canal, Canal 8, es el segundo en audiencia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el tercero del archipiélago, que es un canal de capital 100% canario, tinerfeño, y que, es un canal pluralista por sus contenidos, porque esa es su línea editorial y porque aquí caben todas las ideologías, todos los credos, todas las posiciones, porque nuestra sociedad es pluralista, por eso sencillamente. Bien, don Francisco ha estado en otras ocasiones, como no, en el Canal 8, ha estado en debates y ha estado también en entrevistas personalizadas en octubre del 2005 y en enero de este mismo 2007 tuvimos la satisfacción de también conversar con él, ¿no? Tenemos que recordarles a todos ustedes que don Francisco Hernández Espínola nació hace 49 años en Arrecife de Lanzarote, que estudió Derecho en la Universidad de La Laguna, que se licenció en Derecho, no dejó a mitad de la carrera, ¿vale? Que es funcionario del Cuerpo Superior de Administraciones Generales de la Comunidad Autónoma y que, entre otros altos cargos, ha sido subsecretario de los Ministerios de Administraciones para las Administraciones Públicas y de Educación y Ciencia. En el vocabulario administrativo y político-administrativo, subsecretario viene a ser el segundo de a bordo del Ministerio, ¿no? El segundo de a bordo del Ministerio. Por lo tanto, don Francisco tiene una amplia experiencia en la Administración General del Estado, en la Administración Estatal y también en la Administración Autonómica, desde el punto de vista de, sobre todo, parlamentario, desde el punto de vista de la Cámara Legislativa. Bien. Ahora, en estos momentos, se le considera el hombre fuerte, es así la expresión, hombre fuerte, mediáticamente, del don Juan Fernando López Aguilar. ¿Es correcta o exacta esa apreciación de hombre fuerte? Bueno, yo tengo el honor de encabezar la candidatura del Partido Socialista para las próximas elecciones al Parlamento de Canarias por la circunscripción, por la isla de Tenerife. Y eso para mí, además de un honor, es una altísima responsabilidad que en gran medida se debe a la generosidad política y a la altura que ha tenido el secretario general del partido, Juan Carlos Alemán, que libre y voluntariamente ha decidido dedicarse a la candidatura de La Laguna. Él, como se sabe, va de número 1 a la alcaldía de La Laguna por el Partido Socialista. La Laguna es el segundo municipio de la isla de Tenerife, es una plaza importantísima para el Partido Socialista, queremos reconquistarla. El último alcalde socialista fue José Segura y creemos que ahora en el año 2007 hay una posibilidad real de producir una alternancia en La Laguna. Él por eso se ha fijado como objetivo político centrarse en La Laguna y de forma muy generosa ha dejado la cabecera de la candidatura al Parlamento de Canarias. El partido me lo ha ofrecido y yo, en fin, me siento muy halagado y, en fin, muy satisfecho de esa confianza, de ese depósito de confianza que han tenido en mí. Además, compagino ese trabajo con la portavocía del grupo parlamentario y con la dirección de la campaña electoral. Evidentemente, pues tengo un conjunto de responsabilidades orgánicas y parlamentarias, institucionales, sin duda importantes en el seno del Partido Socialista Canario. Vamos a examinar, por lo tanto, sí, es hombre fuerte, lo he dicho con otras palabras mucho más elaboradas, pero sí, es hombre fuerte. Vamos, si le parece, a que nos haga un examen de los distintos candidatos, de las distintas candidaturas al Parlamento de Canarias. Déjese la suya propia para el final y empiece por los que... Primero, yo le preguntaría por aquellos que no están en el Parlamento y que podrían estar. ¿Usted vislumbra que puede haber alguien, aunque sea en el grupo mixto,
nuevo con este sistema electoral que tenemos ahora, o cree que van a ser los 3 grupos parlamentarios que hay ahora y si acaso un grupo mixto con algún miembro nada más? ¿Cómo entrevé eso? Bueno, es difícil que haya una alteración importante porque el sistema electoral penaliza la entrada de grupos llamados pequeños, ¿no? Pero yo creo que es posible que en estas elecciones algún grupo de nueva formación, de nueva creación, como Nueva Canarias, pueda tener representación parlamentaria en la isla de Gran Canaria. Creo también que el PIL, el Partido de Independientes de Lanzarote, podría obtener escaños por la isla, en esa isla, en la isla de Lanzarote. Hay que recordar que el PIL fue la primera fuerza en el año 2003 y obtuvo 3 diputados, por consiguiente tiene un electorado importante. De manera que esos 2 partidos podrían también tener representación en la Cámara, además de Coalición Canaria, Partido Socialista y Partido Popular. Háblenos de los 3 primeros espadas. Deje de don Fernando para el final. Empiece si quiere por el señor Soria. ¿Qué perfil le ve usted al señor Soria en este 2007, en este comienzos, digamos, del siglo XXI, en una situación canaria como la que tenemos en este momento? Sí. Pues yo creo que el presidente del Partido Popular, el señor Soria, aparece cada día más crispado y con un rictus de perdedor. Creo que le ha afectado muchísimo los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto su partido político, especialmente en la isla de Gran Canaria, ayuntamientos tan importantes como Telde, con el caso Faicán o el escándalo de Mogán, le han afectado directamente, aparte de otros casos de corrupción que ha tenido el Partido Popular en la isla de Fuerteventura. Yo creo que eso ha producido un grado de crispación enorme en la figura y en la personalidad política del señor Soria, y yo francamente le oigo muchos insultos, muchas mentiras, muchas descalificaciones y pocas propuestas constructivas para los ciudadanos de Canarias. Esa es, en resumen, la personalidad que hoy en día despliega el señor Soria en Canarias. Coalición Canaria, ¿usted esperaba que fuese el candidato don Adel Martín o no? Pues pensaba que sí, porque en primer lugar creo que él mismo, como presidente del gobierno, tenía la intención de repetir. Y desde luego una figura institucional tan importante, la más importante de Canarias, como es el presidente del gobierno, pues tiene un rol institucional que le permite aspirar. Pero, claro, Coalición Canaria es una fuerza política demasiado compleja, demasiado dividida, con demasiadas tensiones. Hay en su seno una especie de guerra de guerrillas. Cada 4 años, cuando tienen que hacer la nominación de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, porque ellos siempre hablan del tándem, se produce una verdadera conmoción interna. Y ahora no ha sido una excepción. En el 2007 ha vuelto a ocurrir una situación de quiebra interna. Quiebra interna que termina con la llegada del nuevo candidato, Paulino Rivero, presidente del partido. Pero eso ha producido un enorme desgarro interno en algunas formaciones que conforman Coalición Canaria. Me refiero especialmente a los herreños y palmeros. ¿Que no han quedado satisfechos con el cómo se ha llevado el asunto? En absoluto, porque se ha fraguado una especie de pacto con las llamadas islas orientales, el eje oriental, pacto que al parecer detrás del mismo figura como gran hacedor José Carlos Mauricio. No ha habido transparencia, no ha habido claridad, no ha habido siquiera un reconocimiento de la importancia política que tienen los palmeros, que al fin y a la postre aportan 4 diputados a Coalición Canaria, es la segunda fuerza política dentro de Coalición Canaria que más diputados aporta, y yo creo que se han visto marginados, igual que los herreños. Por tanto, yo creo que ahí no ha habido un equilibrio y no se han respetado la proporción de fuerzas internas. A quienes dicen que el señor López Aguilar, que no quería venir, que ha sido forzado a venir por Madrid,
a quienes dicen que no conoce Canarias, que es un perfecto desconocido, a quienes dicen que no es el candidato mejor del Partido Socialista, ¿qué les diría usted? Que le tiene mucho miedo, que está muy nervioso. Yo creo que López Aguilar ha demostrado en muy poco tiempo que es una personalidad política de primer nivel. Es una persona que tiene una formación, una gran formación intelectual, política, científica, tiene una contrastada experiencia, ha sido ministro durante 3 años, uno de los ministros mejor valorados del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es una persona muy brillante, que tiene relevancia no solo nacional, tiene relevancia internacional. Es una persona que habla muchos idiomas. De hecho, se habló de él como posible candidato para dirigir el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por tanto, es un canario ilustrado, es un canario con una gran preparación, que creo que es un ejemplo a imitar para muchos estudiantes, para muchos jóvenes, para muchos canarios que quieren venir a la política desde comportamientos y valores éticos. Y ese es el planteamiento que hace López Aguilar y que hacemos nosotros, que es un planteamiento de servicio público, de servir a los demás. Sí, y añadirle al perfil del profesor López Aguilar el que es peligroso porque trabaja mucho, es decir, le da por trabajar. Sí. Y eso es un peligro, es un peligro potencial enorme, ¿no? Sí, al parecer para estos que les critican, es un demérito, es un déficit. Es increíble, ¿no? Yo creo que hay que valorar el trabajo de las personas, la dedicación, la honestidad, la honradez, la entrega a los demás. Eso es lo que hace López Aguilar. Es una persona que se vuelca, se ha volcado intensamente en su trabajo como ministro y ahora tiene una nueva responsabilidad, que es tratar de conquistar la presidencia del gobierno de Canarias, que los canarios le voten para ser presidente. Y eso está en la mano, esa posibilidad está al alcance de cualquier canario, por tanto, puede convertirse en próximo presidente, especialmente en un momento en el que nosotros comprobamos que hay una enorme pulsión de cambio. Acabo de estos días de examinar una encuesta electoral que demuestra que el 71% de los canarios encuestados quieren un cambio en Canarias. Y es una pulsión enorme. La encargó usted esa encuesta, lógicamente. Bueno, es una encuesta del Partido Socialista. Claro. La ha hecho la dirección del partido y, bueno, es una encuesta científica con una muestra muy amplia de 2.500 personas entrevistadas, y yo creo que cualquiera puede constatar en cualquier encuesta que se haga que hay en Canarias de verdad, en esta ocasión, una pulsión de cambio, un interés de los ciudadanos en acabar con tantos años de gobierno de coalición canaria. Yo creo que la gente quiere otras personas al frente de las instituciones, sencillamente para ver si se superan estos malos años y estas malas prácticas que ha habido en los gobiernos de la coalición canaria. Señor Hernández Espinola, estamos evidentemente en pre-campaña electoral. Usted es el vicesecretario general del Partido Socialista Canario PSOE de toda Canarias. Y yo pienso que en las demás islas no ha habido así en las candidaturas, o si ha habido, no se ha notado tanto. Particularmente en Tenerife es donde da la impresión de que han aflorado esas divisiones internas o esas familias distintas, o en un lenguaje mucho más tal vez esas sensibilidades diferentes. El cabildo se ha resuelto y se ha resuelto de un modo, bueno, pues digamos, parece que muy aceptable por las partes, de manera que encabeza don Santiago Pérez, el segundo es el secretario general insular, que fue el que sustituyó en la Secretaría Insular a don tal. Bien. El problema mayor ha estado, o sigue estando todavía, en el momento en que cerramos la entrevista, supongo que cuando ya se difunda está resuelto, es en el Ayuntamiento de Santa Cruz, es en la agrupación de Santa Cruz de Tenerife,
Pero claro, esa agrupación hay que vincularla a los fastos y nefastos de las Teresitas, o del conflicto de las Teresitas. Usted como vicesecretario general ha habido momentos en que ha tenido preocupación con este asunto de Santa Cruz de Tenerife. Hay que tener en cuenta que es la agrupación muy importante, probablemente la más importante de la isla de Tenerife, ¿no? Así es. Sí, efectivamente. He sentido preocupación porque hemos tenido una situación de división interna clara, de dos formas de entender la política. En temas importantes ha existido divisiones. Desgraciadamente esas divisiones no son de ahora, vienen de atrás. Y estamos resueltos a atacar esas divisiones, y para ello hace falta de una parte mucha responsabilidad y mucha generosidad por parte de todos, por las distintas sensibilidades. Ahora estamos en el proceso final de la confección de la candidatura. Yo espero que se resuelva esta misma semana, en los próximos días, escuchando a todo el mundo, especialmente escuchando a la candidata a la alcaldía, a Gloria Rivero, cuyo papel tiene que ser muy relevante en la decisión final, y que las listas se elaboren con un criterio de integración y un criterio también de competencia, porque es muy importante que los ciudadanos puedan votar a personas competentes para gestionar las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Santa Cruz. Bien, don Francisco, ya nos ha hablado de esas encuestas más recientes que maneja el Partido Socialista, pero ¿qué análisis de conjunto haría usted de la precampaña electoral? ¿Qué rasgos son los que en este momento percibe o usted trazaría de cómo ha discurrido hasta ahora y está discurriendo la precampaña? Sí. Realmente la llamamos precampaña, pero estamos en campaña desde hace tiempo, pero bueno. Sí. Bueno, yo creo que esta etapa, estos meses de precampaña han estado dominados por los escándalos de corrupción, y creo que eso ha crispado mucho la vida política en Canarias. Usted antes citaba el caso de las Teresitas, el caso del Fórum Filatélico, los escándalos en Telde, los escándalos en Mogán, en Fuerteventura, han estado salpicando de forma permanente la vida política y ha producido una sensación, en cierta manera, de cansancio y de hastío de los ciudadanos ante tantos escándalos y frente a tantas ilegalidades cometidas por responsables públicos. ¿Qué ha ocurrido? Que algunos partidos, algunos responsables de los partidos políticos, especialmente del Partido Popular y también de Coalición Canaria, lejos de dar explicaciones sobre lo que ha ocurrido, explicar a los ciudadanos por qué esos escándalos están ahí y por qué se han sucedido, han decidido arremeter, en algunos casos contra los jueces, en otros contra los fiscales. Esto es lo que ha ocurrido en Canarias en los últimos meses, y achacando permanentemente al ministro de Justicia y al Partido Socialista estar detrás de todos los escándalos que se han venido sucediendo en las islas, cuando resulta que en la mayoría de los casos han sido o bien denuncias de particulares, denuncias de empresarios, o en el caso de Mogán, denuncias de concejales del Partido Popular. No ha habido nunca una denuncia de ningún militante socialista, en absoluto. Han sido, en este caso ya le digo, o bien de concejales del Partido Popular o de ciudadanos. Y luego ha habido una investigación judicial y las resoluciones han sido adoptadas por jueces que son independientes, absolutamente independientes. Y los fiscales han actuado con la autonomía que tienen el Ministerio Fiscal, de tal manera que ha sido muy gracioso, porque cuando los fiscales han actuado de forma independiente, pero beneficiando, entre comillas, la actuación de algún alto cargo del gobierno, se ha alabado la actuación del Ministerio Fiscal. En otros casos, cuando las resoluciones o los informes del Ministerio Fiscal no eran favorables, entonces estaban al servicio del Partido Socialista. Y esto lo tiene que saber la gente, lo tienen que comparar los ciudadanos, tienen que observar, porque al final lo que tratan es de entender o dar a entender que los ciudadanos son menores de edad, que no se dan cuenta de estas maniobras. Y yo creo que los ciudadanos canarios son mayores de edad y son perfectos conocedores
de todas estas triquiñuelas que lo que intentan es obviar, entrar al fondo del asunto, que es lo que interesa, descubrir la verdad y que los jueces finalmente dicten sentencias. Don Francisco, usted es portavoz socialista en el Parlamento de Canarias. Yo le pediría ahora un balance apretado del discurrir de este gobierno, de don Adán Martín, teniendo en cuenta esas dos etapas, la primera con el Partido Popular hasta que casi hasta la mitad de la legislatura, que gobierna con el Partido Popular, segunda etapa, salida del Partido Popular y apoyo parlamentario del Partido Socialista Canario PSOE, de su partido. Apoyo parlamentario que los presupuestos del 96 al menos se visualizó como una tendencia a incrementar los capítulos sociales, etcétera, etcétera. Y en cambio en el año 2007 ese apoyo parlamentario no sé si ha sido correspondido o no con la lealtad que su grupo ha mostrado al gobierno. Haga usted, con esa introducción, a lo mejor equivocada que acabo de hacer, haga usted el balance del gobierno Adán Martín. Sí, bueno, yo creo que el balance que presenta el gobierno de Coalición Canaria es un balance muy negativo en los últimos 4 años de Canarias. Usted lo ha separado en 2 etapas. Primera etapa, etapa de gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular. Y en esos 2 años, la característica fundamental del gobierno fue la confrontación con el gobierno de Madrid, especialmente las consejerías del Partido Popular. Había una violencia verbal permanente, un enfrentamiento institucional muy negativo para los intereses de Canarias, que propiciaba el Partido Popular. ¿Y por qué lo hacía? Pues sencillamente porque seguían no una línea institucional de defensa de los intereses de Canarias o del gobierno de Canarias, sino porque tenían un mandato de la dirección del Partido Popular en Madrid, del señor Rajoy. Le daba instrucciones que había que hacer oposición, pero oposición desde las instituciones, desde el gobierno de Canarias. Que llegó un momento en el que aquella situación ya no daba más de sí, y el presidente del gobierno tuvo que cesarlos, expulsarlos del gobierno y buscar la colaboración del Partido Socialista. Por tanto, los 2 primeros años fueron 2 años completamente perdidos. Los 2 años siguientes son los 2 años de gobierno de Coalición Canaria con un apoyo externo del Partido Socialista. En esos 2 años, el Partido Socialista ha procurado tratar de sacar adelante los asuntos llamados de Estado, los grandes asuntos de Canarias. Nos hemos concentrado en que prosperase la prórroga del régimen económico y fiscal, que nuestra situación en Europa mejorase a través de una buena financiación de las perspectivas financieras que crearon, por ejemplo, un fondo para las regiones ultraperiféricas, la mejora del POSEICAN. Todos estos son logros europeos que se han producido por la conexión, con la colaboración del gobierno de Canarias con el gobierno del Estado. Y eso ha funcionado bien, y desde ese punto de vista tengo que decir que Canarias ha conseguido en materia de política europea éxitos sonados, éxitos que sin duda van a contribuir en el futuro a la mejora de las condiciones económicas de Canarias, condiciones sociales, porque creo que hemos obtenido un grandísimo éxito con la prórroga del régimen económico y fiscal, con la prórroga de la SEC, con el POSEICAN, con las perspectivas financieras, etc. Eso ha ido, por tanto, bien. O las ayudas al plátano, que también ha supuesto un hito, esas ayudas y esa financiación anual que tiene el plátano. Bien. Ha funcionado en estos últimos años también los convenios que se han firmado con el Estado, el de obras hidráulicas, el de costas, convenios de transporte, vivienda, carreteras, se han firmado estos años por la colaboración del Gobierno de España con el Gobierno de Canarias, con la colaboración además activa del Partido Socialista Canario. Y eso es beneficioso para los intereses de los canarios. Ahí están las infraestructuras, ahí está la financiación de las carreteras, la mejora de las costas, el nuevo convenio de obras hidráulicas que va a traer sin ninguna duda pues muchos recursos y muchas obras a las islas.
Por tanto, esa parte yo creo que es positiva y la juzgamos positiva. Así como la propia aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma de los 2 últimos años, donde nosotros nos hemos esforzado en 2 cosas. Primero, acabar con los agujeros, con los déficits, especialmente los déficits sanitarios. Cuando se nos ofreció la colaboración, dijimos, una condición que pone el Partido Socialista es acabar con los agujeros en la sanidad. Había un agujero de 180 millones de euros, 180 millones de euros, y en el primer presupuesto se saneó. Otro requisito, otra condición que nosotros pusimos es se acabaron las subidas de impuestos. Con nosotros no se van a subir los impuestos. Es más, si podemos, para ayudar a las personas más desfavorecidas, vamos a intentar buscar métodos y propuestas que signifiquen una rebaja impositiva para algunos colectivos, y se ha logrado en la ley de presupuesto. Priorizamos la inversión y priorizamos las infraestructuras sanitarias y también los servicios sociales. Esas han sido las líneas maestras de por qué el Partido Socialista apoyó los presupuestos en el 2006 y en el 2007. Por tanto, las líneas generales de los presupuestos eran satisfactorias, lo que no funcionaba era luego la gestión ordinaria del gobierno, porque este gobierno ha gestionado muy mal, de tal forma que los proyectos que se aprobaban en los presupuestos finalmente, cuando llegaba el mes de diciembre, no se ejecutaban y se liquidaban los presupuestos, pues francamente muy mal. Y esa ha sido una enorme crítica que nosotros le hemos hecho a este gobierno. Conclusión, la sanidad no ha mejorado, hay una crítica creciente entre los ciudadanos, el fracaso escolar lo tenemos instalado en Canarias en unos límites como en ninguna otra comunidad, la vivienda sigue siendo un inalcanzable para muchísimos canarios, especialmente para los jóvenes, los servicios sociales no mejoran, ahí está la situación de los menores y de los mayores, por consiguiente, las políticas que se han desarrollado han sido también negativas. ¿Por qué? Porque la gestión ha sido muy mala. Y desde el punto, me imagino que en función de esos resultados, de esas carencias y de esas necesidades, habrán elaborado ustedes el programa electoral para el 2007-2011. Pero antes yo quería rogarle, si fuera posible, que igual que ha hecho el balance de la gestión del Gobierno, lo hiciese de la propia institución parlamentaria, del funcionamiento del Parlamento y sobre todo del funcionamiento del Parlamento, bueno, durante toda la legislatura y también en este final. Bien. Bueno, yo creo que el Parlamento de Canarias puede mejorar la calidad del trabajo de los parlamentarios. Hay parlamentarios que se dedican... ¿Hay alguno que trabaja? Sí, sí. Hay un grupo de parlamentarios que se toman en serio su trabajo, que le dedican muchas horas, y me refiero a parlamentarios de todos los grupos parlamentarios, y hay otros muchos que trabajan poco. Y hay que decir que los parlamentarios tienen dedicación exclusiva, la gran mayoría, y que por tanto deberían... ¿Que cobran por trabajar exclusivamente para el Parlamento? Sí, efectivamente. La gran mayoría de los parlamentarios tienen una dedicación exclusiva, tienen un sueldo del Parlamento. Pero no trabajan para, digamos, para adecuar su rendimiento a esa exclusividad. Esa es la queja, que hay un grupo de parlamentarios que trabajan y mucho, y que dedican muchos esfuerzos y que hacen su tarea, y creo que hay que reconocer ese trabajo. Y creo, además, que hay otros que podrían trabajar mucho más. Por tanto, creo que debe haber una mayor dedicación a la tarea parlamentaria porque está retribuida. Y está retribuida por los ciudadanos mediante el pago de sus impuestos. Creo que el Parlamento podría, si fuera así, si se hiciese ese trabajo, tener un papel más relevante en la sociedad. Yo creo que el Parlamento, y eso es una autocrítica que debe hacer el Parlamento, no ha logrado después de 25 años casi ya de autonomía, tener en la sociedad canaria un rol, un prestigio que creo que todavía no ha terminado de conseguir. Y últimamente lo que está ocurriendo en el Parlamento es que hay mucho nerviosismo entre los grupos parlamentarios de Coalición Canaria y del Partido Popular. Se acaba la legislatura. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Bueno, porque se acaba la legislatura y a última hora les han entrado las prisas. ¿Por qué? Porque tienen muchos nervios, porque piensan
que de verdad pueden, los ciudadanos les pueden desalojar del poder. Y por ello ha ocurrido cosas realmente increíbles. Queda un solo mes de actividad parlamentaria, el mes de marzo, y en este momento, cuando queda un mes, el Grupo de Coalición Canaria pretende renovar a los miembros del Consejo Consultivo de Canarias, que tienen un mandato de 4 años, mandato que ya está vencido, se venció en el mes de agosto del año 2006. El Partido Socialista, a partir de que se produjo el vencimiento del mandato, reclamó su renovación del Consejo Consultivo, porque está prácticamente en funciones, tiene el mandato vencido. Y tanto el Partido Popular como Coalición Canaria dijeron, no, hay que esperar a que los ciudadanos se pronuncien en las urnas y después de las elecciones el nuevo Parlamento renovará el Consejo Consultivo y renovará el diputado del común, otra institución prevista en el Estatuto de Autonomía, que también tiene el mandato vencido. A nosotros nos parece que cuando se produce el vencimiento de un mandato hay que cumplir la ley y renovarlo. Pues no, el criterio de unos y otros es que había que esperar a las urnas. Pero qué casualidad que ahora les han entrado las prisas y quieren renovar el diputado del común y el Consejo Consultivo en el mes de marzo. Nombrar a nuevos miembros para un periodo de 4 años cuando faltan 2 meses para las elecciones. Yo creo que eso es una burla. ¿Eso es dejar a su gente ya colocada? Claro, eso es una burla a los ciudadanos. Eso demuestra primero que piensan, que están convencidos que van a perder las elecciones, que van a ser desalojados del poder y como solo les interesa al parecer las prebendas y las butacas, las poltronas, ahora pretenden dejar a su gente colocada para 4 años a 2 meses de que los ciudadanos se pronuncien. Eso es un insulto y un escándalo. Bien, don Francisco, líneas básicas del programa electoral del Partido Socialista Canario PSOE, suyas como candidato por la circunscripción de Tenerife, de don Juan Fernando como candidato por Gran Canaria, el conjunto del futuro grupo parlamentario, en definitiva el Partido Socialista Canario PSOE. Antes de seguir, ante aquellas tendencias que insisten y aquellas opiniones que insisten que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular son partidos de ámbito estatal y que por lo tanto obedecen tanto la disciplina estatal a Madrid como a Las Palmas exclusivamente, ¿no? Y que no son autónomos en el ejercicio del autogobierno de Canarias, a esas posiciones usted, y que por lo tanto lo bueno es votar lo propio en el sentido de que los partidos que dependen exclusivamente de las islas son los isleños de verdad. ¿Qué le contestaría usted ante esas posiciones? Pues yo creo que han manoseado tanto ese argumento que ya han cansado a los canarios. Han abusado del sentimiento canario. Creen que ese sentimiento canario es exclusivo de ellos. Y han abusado tanto que los canarios ya se han dado cuenta que se les utiliza. Por consiguiente, no tienen ni pie ni cabeza ese intento de patrimonializar Canarias, que es lo que hace permanentemente Coalición Canaria. ¿A quiénes responden ellos? ¿Responden a los ciudadanos? No, no lo hacen. No lo hacen, porque cuando llegan al poder lo que hacen es actuar en beneficio no del interés general, sino de los intereses particulares. Los servicios públicos en Canarias cada día están siendo privatizados de una forma indirecta, subliminal, pero no hay una defensa de lo público, no hay una defensa del interés general. Lo que hay es una defensa de un conglomerado de intereses particulares y privados que es a los que responde Coalición Canaria. Y eso es lo que tienen que saber los ciudadanos, que yo creo que lo saben, y lo saben muy bien, porque ya son muchos años de gobierno, y ven que este gobierno no les da solución a sus problemas. Sin embargo, se les da solución a los problemas y a los asuntos particulares de los que se dedican a la política, a los que están en esas poltronas a las que usted antes se refería. Nosotros
voy entrando en nuestro programa electoral. Nuestro programa electoral... Educación, por ejemplo. ¿Qué sí, medidas? Porque nosotros en el programa electoral lo vamos a hacer un programa electoral pensando en clave de gobierno. Nosotros estamos convencidos que vamos a gobernar Canarias y por tanto la educación será sin ninguna duda una prioridad. Hay que invertir la tendencia porque hoy en día, como antes le explicaba, Canarias está a la cola de las comunidades autónomas. El fracaso escolar es el mayor de toda España. Por tanto, hay que mejorar de forma ostensible la educación. ¿Hay recursos en los presupuestos de la comunidad autónoma? Los hay, de forma importante, de forma creciente. No es un problema de recursos, es un problema de mejorar de forma clara la gestión y de apostar decididamente, tener la voluntad política de mejorar la educación, como lo hicimos en la primera legislatura, como lo hizo Jerónimo Saavedra, en los gobiernos de Jerónimo Saavedra, que se dedicaron prioritariamente a mejorar la calidad educativa. Y lo primero que hay que hacer es respetar y apoyar a los profesores. Los profesores en muchas ocasiones han sido vilipendiados, no tienen la consideración social que merecen y creo que nosotros tenemos que reivindicar la figura del profesor. En los centros escolares hay problemas de acoso, es un problema creciente. Bueno, pues, y de drogas. Y de drogas también. Esos son problemas que hay que combatirlos. ¿Hay alguna propuesta del Partido Socialista en este programa electoral para que hayan policías municipales en los centros para tratar de evitar situaciones de violencia o de lucha contra la drogadicción? Tenemos que mejorar también la calidad educativa. Tenemos que, por ejemplo, hacer programas de bilingüismo, apoyar el bilingüismo, los idiomas, las becas, el desdoblamiento de las aulas, de tal forma que se puedan trabajar de forma flexible con los alumnos en las clases, proseguir con las tareas de informatización, no ya en la secundaria, que se ha hecho, sino ahora también en la enseñanza primaria. Por tanto, ese esfuerzo hay que hacerlo y hay recursos, lo que hay es que tener la voluntad política decidida de llevarlas a la práctica. Señor Méndez Espínola, estamos con algunas ideas básicas, algunos principios que van a figurar en el programa socialista. Sanidad. En sanidad la clave también es la mejora de la gestión. Y para ello lo que hay que hacer es colocar a buenos profesionales al frente de los hospitales, en las gerencias de los hospitales. Con buenos profesionales, personas que tengan un conocimiento real de la materia pueden mejorar sensiblemente porque también hay recursos suficientes en la comunidad autónoma que se dedican a la sanidad para la mejora. ¿Qué problemas hay que solucionar en la sanidad? En primer lugar, hay que hacer una apuesta decidida por la sanidad pública. Eso no excluye que haya también conciertos con la privada. Conciertos con la privada, por supuesto, pero hay que apoyar la sanidad pública. En la isla de Tenerife nosotros tenemos un compromiso muy serio, que es de una vez por todas que se pongan en marcha los hospitales del norte y del sur. Idea nacida desde las filas socialistas hace muchísimos años, termina una vez más una legislatura y Coalición Canaria no ha puesto en marcha esos hospitales. Tendremos que ser nosotros los que en la isla de Tenerife pongamos en marcha el Hospital del Norte y el Hospital del Sur. Por tanto, la sanidad exige mejoras. ¿En qué temas? Listas de espera. Nosotros estamos dispuestos a aprobar una ley donde se delimite el tiempo máximo para las esperas. Ese reconocimiento lo deben tener todos los ciudadanos canarios por ley. Las urgencias, la saturación de las urgencias que tenemos en los hospitales canarios. También hay que hacer ahí un esfuerzo. La falta de especialistas. Sí, pero al mismo tiempo nuestros especialistas se tienen que ir fuera. O sea, faltan especialistas, pero faltan especialistas para el Servicio Canario de Salud. No es que no haya médicos aquí. Sí, ¿no? Sí, hay médicos,
pero digamos que no tienen la formación, la especialidad la formación correspondiente, no tienen la especialidad y por tanto ahí se produce un déficit de especialistas. Esto es lo que viene ocurriendo desde hace ya años en la sanidad canaria y en general en la sanidad española. Hay una reivindicación de incrementar el número de especialistas en el conjunto del país. Bien, pero incluso también se queja, o sea, a veces la administración autónoma, o sea, quiero decir, la Consejería de Sanidad bajo mandato de Coalición Canaria, pone pegas a la administración estatal, porque dice que es la culpable de determinadas cuestiones relacionadas con la sanidad. Es decir, no ya solo en cuanto a, a recibir las subvenciones correspondientes de acuerdo con la población real, población de hecho y la población real, más los inmigrantes, etcétera, etcétera, que ahí también hay un capítulo pendiente, seguramente que tendrán ustedes que... Sí. Ustedes han planteado ese aspecto también. Bueno, yo le quiero decir al respecto algo que me parece muy importante. Este gobierno, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha producido una inyección suplementaria para la sanidad española y del conjunto del sistema de todas las comunidades autónomas por un importe de 3.000 millones de euros. Y eso fue producto de un acuerdo que se adoptó en la conferencia de presidentes, en la que figuraba el presidente del gobierno con los presidentes de todas las comunidades autónomas. Había un enorme déficit en el sistema sanitario español y el presidente del gobierno, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, inyectó liquidez al sistema por 3.000 millones de euros. Bien, por tanto, hay una mejora de la financiación sanitaria, pero la financiación sanitaria está ahora incluida en la financiación general de las comunidades autónomas. La financiación de las comunidades autónomas se va a revisar en el año 2007 y quizá principios del 2008. El Ministerio de Economía y Hacienda está en este momento en un proceso de modificación de la financiación, del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Y desde luego nosotros reivindicamos como socialistas canarios que se tenga en cuenta el factor población. Si se tiene en cuenta el factor población, va a mejorar la financiación de la comunidad autónoma en su conjunto y por tanto también se va a ver beneficiada la sanidad. Por tanto, parece que esa reivindicación debe plasmarse, debe atenderse y nosotros como socialistas canarios creemos que es justa y por tanto debe mejorarse la financiación de la comunidad autónoma canaria. Vivienda. Bueno, en vivienda es otro capítulo fracasado de las políticas del gobierno de Canarias. Nosotros tenemos ahí algunas medidas estrellas, por llamarlas así, y es de una parte el fomento del alquiler. Hay que fomentar el alquiler de la vivienda, pero también nos vamos a comprometer con un programa de construcción de viviendas para jóvenes entre 18 y 35 años, de tal manera que por 60.000 euros puedan tener acceso a una vivienda para jóvenes. Eso sí, serán viviendas pequeñas, de 80 metros cuadrados, pero me parece que es una fórmula de intentar paliar y resolver un problema, porque ¿cuántos jóvenes hay que no pueden acceder a una vivienda? Muchísimos. Con esas cantidades, con 60.000 euros, creo que es una cantidad y sobre accesible. Todo mejora de préstamos, mejora de la financiación, ayudas públicas. Los jóvenes lo tienen crudo por todos lados. Digamos, lo tienen en la vivienda, lo tienen en sueldos a veces inestables, los tienen en sueldos muy bajos, lo tienen con grandes dificultades. Y también lo tienen después, vamos a ver, con independencia de que se atiendan, por ejemplo, a los de menor capacidad adquisitiva, es decir, a los más necesitados, a los jóvenes más necesitados. Sí. Después están los de la zona intermedia dentro de la tal, que para esos no hay nada, es decir, porque, los de arriba ya no tienen ninguna necesidad porque son los papás los que proveen. Los de abajo tienen las viviendas, tendrán, ojalá, las viviendas protegidas, las viviendas sociales, pero esos de medio pelo, valga la expresión, esos no tienen nada en perspectiva. Lo pasan mal, lo pasan muy mal. Muy mal. La vida de los jóvenes es muy difícil, muy complicada. Sí. Cuando intentan emanciparse, lo tienen realmente difícil. ¿Ustedes van a tirar de los jóvenes para conmoverlos a votar? Sí, sin duda. ¿Y qué les van a decir ustedes a los jóvenes? Sin duda. Señor López Aguilar, usted, ¿qué les van a decir a los jóvenes
bueno, primero, para que salgan de su abstencionismo Sí. y den el paso de ir a las urnas. Pues Y segundo, me imagino que para que los voten a ustedes, claro. Sí, les vamos a decir que la política va con ellos, que no pueden pasar de la política, que no se pueden olvidar de la política, que si no colaboran, que si no son sujetos activos, que si no votan, otros harán la política, la harán por ellos y no les tendrán en cuenta, como no les han tenido en cuenta. Nosotros podemos promover políticas para los jóvenes, desde los poderes públicos, de fomento, de ayuda, de subvenciones, de créditos, de préstamos, vivienda, cultura, educación, investigación para jóvenes emprendedores. Todo eso se puede llevar a cabo con un gobierno comprometido con los jóvenes. Hasta ahora no ha ocurrido, la ocasión la tienen ahora. Inmigración, población por un lado, población canaria, incremento de la población, inmigración llamada no regular, inmigración regular. Inmigración, efectivamente. Ley de residencia. Sí. Ley de residencia definitiva, clara y rotundamente no. Nosotros somos contrarios a una ley de residencia porque consideramos además que es inconstitucional, que es contraria además a los tratados europeos de libre circulación de personas. Por tanto, no a una ley de residencia. Inmigración legal, sí, la necesaria, la que esta comunidad autónoma necesita para seguir mejorando, para seguir avanzando, para seguir creando riqueza. Quiero decirle que hay una contención en los últimos años de la inmigración. No es verdad ese discurso de Coalición Canaria que cada año llegan a Canarias 50.000 personas nuevas que se incorporan al mercado de trabajo. ¿Eso no es cierto? No, no es cierto, no es cierto. Ha habido una disminución muy sensible en los últimos años del número de inmigrantes legales. En este momento yo creo que en el año 2006 la tasa estará en torno al 2,5% aproximadamente, con lo que se está produciendo un decrecimiento evidente. La otra inmigración es la irregular, y esa inmigración irregular hay que combatirla, en eso estamos todos de acuerdo. Hay que combatirla de acuerdo con las leyes, cumplimiento de las leyes, por tanto, en primer lugar. En segundo lugar, protección de nuestras costas y de nuestras fronteras, evidentemente reforzándolas con medios humanos, con policías, con ayuda europea, a través de mecanismos como tenemos el Frontex, que hay que seguir manteniendo con un carácter de continuidad. Es necesario que así sea. Inmigración irregular, combatirla, por tanto, y para ello ayudar a esos países africanos cercanos a través de mecanismos de cooperación y ayuda al desarrollo. Y creo que esas son las políticas que lleva a cabo el Gobierno de Canarias, el Gobierno de España. Y esas políticas se complementan con las repatriaciones y con las derivaciones. Año 2006 hemos tenido el ejemplo de 30.000 inmigrantes irregulares, de los que en Canarias quedan 600. ¿Y eso qué significa? Que las políticas del Gobierno de España son efectivas, dan resultados, y que las políticas de inmigración, desde la cooperación y el entendimiento, pueden resolverse. No desde la crispación, no desde el enfrentamiento, no desde la búsqueda del rédito electoral, que es lo que practica este Gobierno de Canarias. Pero los ciudadanos, como antes les decía, no son menores de edad, se dan cuenta de que intentan utilizarle. Antes ha hablado usted de educación, ha hablado de sanidad, ha hablado de vivienda. Bueno, eso son prestaciones sociales, evidentemente, pero yo quería también plantearle otras prestaciones sociales, empezando por esa aplicación autonómica de la ley de dependencia, que eso sí que ha sido pues una iniciativa, yo pienso que de una justicia social inmensa, históricamente, para España. Y que bueno, que sí, que se hablaba, todo el mundo se hablaba, pero que no se había puesto en marcha todavía. Pero bueno, con independencia de la ley de la aplicación de la ley de dependencia, ¿qué otros aspectos de política social son los que van a nuclear ese programa de ustedes y que no hayamos citado, que usted no haya citado hasta de ahora? Bueno, pues yo hablaría de una parte de una atención preferente a los mayores. Hay que seguir construyendo centros y residencias de mayores en Canarias.
una atención también especial a los menores, con una mejora muy sensible de la atención a los menores en Canarias. Hablaría también de la lucha contra la drogadicción. Creo que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor por parte del Gobierno de Canarias en esa ayuda a tantas y tantas familias que sufren el que alguno de sus miembros pueda tener esta dependencia de la droga. Yo creo que hay en la comunidad autónoma suficientes recursos para distribuirlos de forma mejor y ayudar a muchas de esas familias que creo que se sienten desamparadas en muchísimos casos. No hay centros suficientes en Canarias. Yo creo que se podría hacer muchísimo más desde el Gobierno de Canarias con un presupuesto billonario en esa ayuda a las familias y a las personas drogodependientes. Por tanto, creo que todos esos sectores sociales necesitan de un apoyo decidido del Gobierno. Y luego está la lucha contra la exclusión social y la pobreza, que en Canarias alcanza cotas inimaginables. Un 20% roza el umbral de la pobreza. Estamos hablando de 350.000 personas en Canarias, 400.000 personas según datos de Cáritas. Sí. Son muchísimas personas en una población de 2 millones, en una comunidad autónoma que crece, en una comunidad autónoma que tiene ya unos importantes índices de bienestar social. Por tanto, desde un gobierno socialista, todas esas personas, esos 400.000 canarios que están en ese umbral de la pobreza, que tienen dificultades para llegar a final de mes, esas personas necesitan una ayuda del gobierno. Y nosotros estamos dispuestos a dársela. A ver, señor candidato, moratoria turística. Creo que estos últimos días hay prisas turísticas ante el Parlamento. Explíquenos eso. Es un asunto muy importante porque aquí se observa el doble discurso de los partidos políticos. En el año 2003 nos pusimos de acuerdo en Canarias todas las fuerzas políticas para aprobar las directrices de ordenación general y del turismo, y al mismo tiempo una moratoria turística. Una moratoria turística especialmente para las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, y podían crecer en pequeñas proporciones las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Sí, que van con un plan especial. Tenían un número de camas acotadas. Sí. Esa moratoria turística tenía una excepción, y era que cualquier promotor que quisiera hacer en Canarias un proyecto de calidad podía someterlo al cabildo correspondiente, luego ser informado por el Gobierno de Canarias y autorizado por el Parlamento de Canarias. De tal forma que la ley dice que en el primer trienio, los primeros 3 años de entrada en vigor de la ley de las directrices, abril del 2003, 2003-2006. Eso es, abril del 2003 hasta abril del 2006, se podían aprobar por el Parlamento proyectos de interés general hasta un máximo de 3.600 camas año. Pero ¿qué ha ocurrido? Que entre esos años, 2003, 2004, 2005, hasta el 2006, solo se aprobó, creo recordar, un proyecto en la isla de Tenerife, un hotel en Buenavista del Norte. Ese proyecto, ese hotel, Buenavista del Norte, se aprobó con carácter excepcional como un proyecto de interés general, pero no se ha vuelto a aprobar ni un solo proyecto más. Y concluyó el periodo sin que el Gobierno hubiese remitido al Parlamento ningún proyecto. ¿Qué ocurre ahora? Que estamos en el 2007. La ley está vencida, el plazo de la ley está vencido. Pero el Gobierno tiene mucho interés en que el Parlamento autorice fuera de plazo una serie de camas para proyectos de determinados empresarios. Y nosotros decimos, en primer lugar, que hay que cumplir la ley vigente. Y como lo hemos dicho, han aparecido a última hora, deprisa y corriendo, con un proyecto de ley que pretenden aprobar el último día, antes de las elecciones, antes de que el Parlamento deje de funcionar,
de tal manera que los 3 años lo extienden a 5 años y eso supone que 3.600 camas año por 5 años son 18.000 camas. Con esto le quiero decir que este gobierno que presume de preservar el medio ambiente, de ser ecologista, de hablar mucho de sostenibilidad, pretende, deprisa y corriendo, a última hora, a hurtadillas y tratando de violentar los procedimientos legislativos, porque en un mes no se puede aprobar sencillamente una ley de ese calado, pues intentan aprobarlo. ¿Quiénes? Coalición Canaria y el Partido Popular. Ahí no nos van a encontrar, nos van a encontrar enfrente. Oiga, y ya se nos ha ido el tiempo, pero una última cosa así muy rapidita. También dicen, todos sitios cuecen habas. El otro día la FECAN, la Federación Canaria de Municipios, bueno, que tiene el consenso de todos los municipios, que tiene el consenso de todo el mundo, por el procedimiento de urgencia, como fuese aprobar la ley de municipios turísticos, que está ahí desde años A. Y precisamente el presidente del Grupo Socialista, el señor Alemán, pues vino a decir que sí, pero no, que bueno, que en fin, que no era vinculante, ya se sabe que no es vinculante. No se han planteado, aunque sea en lo que queda, el atender esa petición de los 87 municipios, porque sí, están todos de acuerdo. Es una vieja aspiración del municipalismo canario, claro, aprobar esa ley. Además, no solo es una aspiración, es un mandato de la ley de turismo que se aprobó del 85. Que se aprobó en el año, como usted muy bien dice, en el año 1985. Es decir, que han pasado más de 20 años, 22 años, incumpliéndose un mandato legal de la ley de turismo del año 85. Lo que ocurre es que estando de acuerdo los 87 ayuntamientos, también llega a última hora, deprisa y corriendo, cuando nos quedan 2, 3 plenos para terminar la actividad parlamentaria. A nosotros nos gustaría, si fuera posible, que esa ley pudiese salir adelante. Nos gustaría. Y desde luego vamos a hacer los esfuerzos para que pueda finalmente aprobarse. Ahora, le digo, no es sencillo, porque tenemos para el último mes un conjunto de leyes, y aparte de las que teníamos, estas sorpresas de última hora que nos está dando el gobierno, que no le puedo garantizar nada. Le van a hacer trabajar algunos. Bien, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias, don Francisco Hernández Espínola. Gracias por estar aquí. Seguramente nos veremos seguro en otras ocasiones en el Canal 8. ¿Usted desea agregar algo? Darle las gracias. Yo creo que ha sido una entrevista muy grata, que me ha permitido exponer algunos puntos programáticos que el Partido Socialista llevará a las elecciones del 2007. Y bueno, una vez más, agradecer al Canal 7 las atenciones que Canal tienen 8. conmigo. Canal 8, perdón. Canal 8. Bien, pues muchísimas gracias, don Francisco Hernández Espínola, muchísimas gracias a todos ustedes. Suerte en las urnas y bueno, y que ganen mejor. A todos ustedes, como siempre, saludarles y desearles lo mejor. Lo mejor siempre tiene que ver con el bien común, y el bien común casi siempre tiene que ver con los demás. Con uno mismo, pero también con los demás. Nos vemos en un próximo programa. Gracias.